En la víspera de la boda, descubrí accidentalmente una hoja de cálculo en la computadora de mi prometida llamada Plan de Respaldo. Estaba llena de información sobre diferentes hombres. En mi columna decía, un hombre sencillo y honesto, adecuado para el matrimonio, pero en la columna de su primer amor, decía, eres un águila, destinada a volar por el vasto cielo. Ella decía, que no podía casarse con él, porque nunca había tocado las tareas domésticas en su vida, nunca había soportado el polvo de los quehaceres diarios. Después del matrimonio, su esposo debía entregar todo su sueldo y hacer todos los trabajos de la casa. Ella no podía soportar pedirle eso a él, y aún así, después de saber que ella amaba a otro, solo sentía alivio, porque Freya no sabía que yo también tenía un formulario. Era una solicitud de traslado a África como corresponsal de guerra, porque la persona que realmente amo está allí. Debo ir a buscarla. Capítulo 1. ¿Vas a volver a ser corresponsal de guerra? Esa mañana, un grito repentino resonó en la estación de televisión. Entregué mi formulario de solicitud de traslado. Asentí y dije, sí, quiero estar destinado en Congo-Kinshasa. El director de la estación dijo, Jorge. Guardó silencio un largo momento. Luego continuó. De hecho naciste para el periodismo de guerra, todos lo vimos hace 3 años. Pero ahora, estás a punto de casarte. Aún estás en tu licencia de boda. Ir a un lugar tan peligroso. ¿Tu esposa estará de acuerdo? Guardé silencio un segundo. Luego me encogí de hombros y dije, ya no me voy a casar. ¿Qué? Bajo la mirada atónita del director de la estación, afirmé con firmeza, sí, ya no me voy a casar. Ayer, Freya salió de compras y me pidió que le enviara la lista de víveres desde su computadora. En la computadora, había 2 hojas de cálculo. Una era el plan de boda, y la otra se llamaba lista de reemplazo. Por un impulso, hice clic en la lista de reemplazo, y descubrí que era su registro de respaldo. 6 hombres, cada uno cuidadosamente detallado con trabajo, bienes y personalidad. El mío estaba en la primera página. Nombre, Jorge. Antecedentes familiares, huérfano. Vínculos sociales simples. Personalidad, honesto. Confiable. Emocionalmente estable. Observaciones, entrega todo el sueldo. Hace todas las tareas domésticas. Trabajador incansable. Al final, ella resaltó unas palabras en amarillo. Adecuado para ser el hombre de repuesto. Fruncí el ceño. Después de detenerme unos segundos, seguí hojeando. Los otros tenían comentarios similares. Tacaño. Descartado. Demasiado adicto a los videojuegos. Descartado. Nada romántico. Descartado. Pero la última hoja, excepto por el nombre y la foto, estaba completamente en blanco. Solo una línea de observación decía, eres un águila, destinada a volar por el vasto cielo. Su nombre era Makoto. Capítulo 2. Recuerdo que, cuando estábamos confirmando la lista de invitados, Freya dudó un poco con este nombre, lo agregó varias veces y luego lo borró. Le pregunté la razón, y ella dijo que esa persona estaba viajando por el mundo, y que quizá no volvería especialmente. Resultó ser su primer amor. El WeChat de Freya seguía abierto en la computadora. Encontré a Makoto. Su historial de chat estaba completamente borrado, pero su última publicación decía, mierda. La persona que amo se va a casar. Voy a reventar el eje de su coche nupcial y secuestrar la boda. Freya comentó debajo, aunque lo intentes no servirá. No me casaré contigo. Makoto respondió, joder, ¿esta vez sí encontraste al amor verdadero o qué? Freya comentó, ¿qué dices? Makoto volvió a responder, va, tu familia es un pozo sin fondo. Yo no tengo interés en andar de benefactor. La dote que piden es desorbitada. Abren la boca y piden 20 millones. ¿Me toman por tonto? ¿Qué pasa? ¿Que si soy pobre me piden una cantidad fija y si soy rico me cobran un porcentaje como si fuera daño porcentual? Pues así no me caso. Además yo soy un hombre demasiado libre y despreocupado. No puedo darte la vida que quieres. Mi destino son las estrellas y el mar. Freya publicó, sí, lo sé. Por eso me caso con la persona que mis padres quieren que me case. Yo tampoco quiero que hagas todo eso por mí. Capítulo 3. ¿Tampoco quiero? De la boca de Freya. Esa palabra sonaba realmente extraña. Conocí a Freya a través de una cita arreglada. Ella era joven y hermosa, con un trabajo estable, subdirectora médica en un hospital de primer nivel. Pero, por tener unos padres difíciles, nunca había podido casarse. Ellos tenían un control excesivo, querían que Freya se casara con alguien local, dispuesto a pagar una dote elevada, y que además supiera manejarse bien socialmente para poder mantenerlos en la vejez. La primera vez que fui a su casa, su padre me dio una bienvenida hostil,
Dijo que había llegado tarde y me obligó a beber 3 copas como castigo. Como no tenía buena resistencia al alcohol y me negué tras unos intentos, él se rió frente a toda la mesa y me preguntó quién era el verdadero jefe ahí. Después de la comida, su padre me pidió que fregara los platos yo solo, y dijo que nunca había permitido que su hija hiciera tareas domésticas. Así que después del matrimonio todas las labores de la casa debían ser mías. Pero yo acepté soportar todo eso, porque al ver a Freya por primera vez, pensé, por ese rostro, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Salimos juntos durante 2 años. Sus padres estaban muy satisfechos conmigo, y Freya poco a poco se acostumbró a mis cuidados. Siempre tener la sopa y la comida caliente listas. Siempre la casa ordenada y limpia. Así ella pudo seguir con sus hábitos de antes, viajar por el mundo, hacerse masajes y tratamientos regularmente. Pero su actitud hacia mí siempre fue tibia, ni fría ni cálida, hasta su cumpleaños de este año, cuando quise hacerle un pastel con mis propias manos. El horno explotó durante el precalentamiento, cuando llegó al hospital y vio mi brazo cubierto de fragmentos de vidrio. Por primera vez se puso nerviosa, corrió hacia mis brazos con voz temblorosa. No tienes que hacer tanto por mí, aunque no lo hagas. Está bien, pero incluso entonces, nunca me compadeció de verdad. Ni mencionó algo parecido a tampoco quiero que sufras. Después, aceptó mi propuesta de matrimonio. Yo pensé que quizás había un poco de verdadero afecto, y que estaba dispuesta a caminar a mi lado, pero no imaginé que solo era para cumplir con la voluntad de sus padres. Makoto era el hombre al que ella quería tanto, que estaba dispuesta a renunciar. Al ver su conversación, me tranquilicé. Ella actuaba para sus padres, y yo actuaba para mí mismo, pero por muy buena que sea la actuación, al final sigue siendo una actuación. Capítulo 4. Al volver de la estación de televisión a casa, saqué de lo más profundo del estante varios bolsos de cámara. Eran recuerdos antiguos que había enterrado en el tiempo. La sensación de la carcasa de la cámara ya me resultaba extraña, y las baterías hacía mucho que estaban secas. Mientras esperaba a que el cargador las reviviera, puse la tarjeta de memoria en la computadora y abrí aquellas fotos que habían estado cubiertas de polvo durante años. La primera mostraba a una mujer en la calle esperando la distribución de pastillas contra el cólera. La segunda, un niño soldado de 5 años, apenas más alto que un fusil. La tercera, refugiados viviendo en carpas destrozadas. El olor de la pólvora y el polvo atravesó el tiempo y el espacio. Sentí como si unas garras afiladas me apretaran el corazón. Me recosté en la silla, intentando calmar la aceleración de mis latidos, y solté una sonrisa algo irónica. ¿Quién sabe? Si Freya viera estas cosas, ¿seguiría escribiendo en mi columna que soy un hombre honesto y simplón? Mientras pensaba, el móvil vibró 2 veces. Era un mensaje suyo. Me envió la ubicación de un restaurante. Entonces recordé de golpe que esa noche habíamos invitado a las damas y caballeros de honor a una pequeña reunión. Yo casi no tengo amigos ni familiares, así que todos eran conocidos de Freya. Pero lo sabía bien, aquello no era más que una excusa, porque ese día, Makoto había regresado al país. Capítulo 5. Cuando llegué al restaurante, ya habían pedido los platos. Al lado de Freya, estaba sentado Makoto. No había sitio para mí, y al verme, Makoto me observó con curiosidad. Y luego me ordenó, ve a traer una silla, siéntate donde puedas. Me senté en el lugar más alejado de ellos. Durante todo ese tiempo, Freya solo miraba en silencio. Sin decir ni una palabra, alguien preguntó, Makoto, pensábamos que esta vez no regresarías. Makoto sonrió y dijo, ¡qué broma! Esta es la boda de mi querida Freya. Aunque tuviera que arrastrarme, igual volvería. Quiero ver qué clase de tipo ha encontrado. Varias personas intercambiaron miradas llenas de significado. Uno comentó, pues sí, es que ustedes dos siempre tuvieron una relación especial. Después, empezaron a preguntarle a Makoto sobre sus experiencias de viaje. Cuando sirvieron los platos, él ya había terminado de contar cómo pescó atunes de aleta amarilla en el Mediterráneo, cómo caminó la ruta de peregrinación en Portugal, y cómo escaló la gran roca de Uluru en Australia. Los ojos de aquellas chicas brillaban de admiración. Alguien exclamó, Makoto, ¿de verdad que has estado en tantos lugares? Makoto sonrió, J.E., eso es solo mi vida cotidiana. Yo no soy de esos mediocres que persiguen la típica vida de esposa, hijos y calorcito en casa. Demasiado poca cosa. El ser humano tiene que salir, ampliar horizontes. La gente que se queda en lo más bajo de la sociedad lo está porque no tiene visión ni amplitud de miras. Capítulo 6. En medio del calor del vino, él era el centro de atención de la multitud, y Freya, sentada a su lado,
Hablaba muy poco, solo que, de vez en cuando, la manera en que lo miraba se volvía tan tierna que parecía a punto de derretirse. Yo bebí en silencio media copa de licor blanco. El ardor me amargaba la lengua. Sentí que todo carecía de sentido. Makoto ya estaba contando su historia reciente en Egipto, lidiando con estafadores. De repente giró la cabeza y, sonriendo, le preguntó a Freya, ¿quieres saber cómo se dice querida en árabe? Freya se detuvo, y luego negó con la cabeza. Makoto arqueó las cejas, te lo enseño. Se inclinó hacia ella, sonrió de lado y dijo, Abiti. Freya, sonrojada, lo empujó tímidamente, le reprochó, siéntate más lejos. Pero Makoto insistió, anda, repite conmigo, Abibi. Al final, incapaz de resistir su acoso juguetón, Freya apretó los labios y resignada murmuró, Abibi. Makoto soltó una carcajada, excelente, y dijo, así es, yo soy tu Abibi, y tú eres mi Abiti. Justo cuando yo negaba con la cabeza con una sonrisa amarga, Makoto me descubrió. Sus ojos brillaron con picardía y, de pronto, me miró fijamente. Preguntó, ¿tú has estado en África? Capítulo 7. De inmediato alguien se burló. ¿Tú crees que tiene pinta? Que África ni que nada. Si apenas habrá salido de su provincia. Hasta Freya mostró una sonrisa sarcástica y negó con la cabeza. Makoto entrecerró los ojos. Con un aire triunfal, dijo, eso es. Le pregunté a la persona equivocada. Lo que tendría que preguntarle es si lo han despedido ya, o si aún no ha terminado de pagar la hipoteca. La mesa estalló en carcajadas. Él apartó la mirada y empezó a otro tema. Yo cerré lentamente el puño. Pensé, quizá estaba algo ebrio. De lo contrario, ¿cómo podría enojarme por una provocación tan burda? Entonces dije, sí he estado. El ruido en la mesa se redujo de golpe. Makoto frunció el ceño. ¿Qué? Repetí. He estado en África. Una chispa de asombro pasó por su rostro. Pero enseguida lo cubrió con desdén. Se rió, venga ya. No hace falta presumir así. Si no fuiste, no fuiste. Mentir está mal. Es fácil que te pillen. Respondí con calma. No estoy mintiendo. Él se rió de nuevo. Entonces dime, ¿dónde? ¿Kenia? ¿Marruecos? ¿Sudáfrica? Quizá. Su expresión era altanera, como si estuviera seguro de que yo no respondería. Lo miré fijamente y contesté. Congo-Kinshasa. Capítulo 8. El aire se volvió de repente silencioso. Alguien murmuró. ¿Dónde? ¿Congo-Kinshasa? ¿Y eso dónde queda? Otro dijo. Seguro que está borracho. Hasta se inventa historias así. Ja, ja. Y alguien más comentó. ¿Qué persona normal iría a un sitio tan pobre y caótico? El fuego en mi pecho se avivó aún más, porque allí, además de mí, había muchos otros. Médicos sin fronteras, cascos azules, equipos de ingenieros en misiones de ayuda. ¿Acaso todos ellos no eran personas normales? Dije, no solo he estado. Me quedé allí un año entero. Vi cómo se peleaban por los recursos minerales. Fui a un centro de tratamiento del ébola. Repartí ayuda alimentaria junto con el personal de la ONU. Y también recibí una bala. El ambiente se congeló. Todos quedaron boquiabiertos. Además, agité la copa en mi mano. Y añadí, en el Mediterráneo no hay atunes de aleta amarilla, porque prefieren las aguas tropicales. El camino de Santiago no empieza en Portugal, sino de Francia a España. Y la gran roca de Uluru lleva prohibida para escalarse desde el 2019. Entrecerré los ojos y dije, Makoto, mentir está mal. Es fácil que te pillen. Capítulo 9. Su rostro se volvió pálido de inmediato. Las miradas de duda y desconcierto de todos iban y venían entre nosotros. Makoto se levantó de golpe, con voz fuerte pero vacía de valor. Él, que no tiene ni padre ni madre, ¿cómo podría haber estado en esos lugares? Es él quien está mintiendo. Me acaricié la barbilla y sonreí. Entonces, ¿por qué no muestras las fotos a todos? Si fuiste a tantos sitios, seguro que sacaste algunas. No, él tartamudeó. Eso, se me olvidó. Pregunté, ¿no será que no tienes ninguna? Cada vez más nervioso. Se volvió hacia Freya y dijo, Freya, ¿qué le pasa a tu marido? ¿No era hoy mi cena de bienvenida? ¿Por qué me ataca en todo momento? Va, ya que soy tan mal recibido, me largo. Dicho esto, se levantó, pateó la silla y salió de un portazo. La escena se volvió caótica. Una chica exclamó con ansiedad, Makoto vino en coche, y ha bebido tanto. ¿Qué pasa si ocurre un accidente? Un segundo después, Freya me lanzó una mirada de reproche y salió apresurada detrás de él. Los demás también comenzaron a levantarse. Alguien dijo, Jorge, nos vamos. Y otro, en voz baja, comentó,
Este tipo no tiene vergüenza. ¿Acaso no sabe que él es el tercero en discordia, el que roba lo ajeno? Otro respondió, es que vio que Makoto tiene dinero inmundo, mientras él no tiene nada. Se descompuso. El primero añadió, quiso humillar a Makoto, pero al final su esposa se fue con él. ¡Qué estúpido! Se marcharon burlándose. En el enorme salón privado, en un instante solo quedé yo. Solté una risa muda y sarcástica. Me serví otra copa, y la bebí de un trago. Capítulo 10. En realidad, Makoto no se equivocaba, yo nunca he estado en esos lugares, pero lo supe desenmascarar. Gracias a mi madre, yo no nací huérfano de padre y madre. Ella era periodista de noticias internacionales, y luego tuvo que vivir de forma permanente en zonas de guerra, casi sin volver a casa. Por eso los vecinos siempre me burlaban, tu madre no te quiere. Yo apretaba los puños y los golpeaba, defendiendo con fiereza la dignidad de un niño. Pero solo recibía más burlas crueles. De pequeño, verla era un lujo, pero a menudo me enviaba cartas con sellos de todos los rincones del mundo. Escribía con detalle su vida en esos lugares, y adjuntaba fotos. La mayor alegría de mi infancia era sentarme en las rodillas de mi padre, escucharle leer esas cartas, y dibujar en mi mente la imagen de aquella periodista valiente y brillante. Ella decía, Jorge, el mundo de la mayoría es pequeño, pero el mundo real es inmenso. Cuando crezcas, tienes que salir y verlo por ti mismo. Solo así sabrás lo que quieres. Ella era mis ojos, cuando aún no había leído casi ningún libro. Ya había vislumbrado el mundo a través de ella, pero cuando tenía 5 años, murió en servicio. Fue asesinada por denunciar injusticias en medio de la guerra. El periódico solo recuperó su cámara. Dentro, además de las imágenes valiosas que defendió hasta la muerte, había una foto mía, no sé en qué momento tomada. Entonces, yo aún no entendía lo que significaba ser asesinada, pero aquellos que ya gustaban de chismorrear frente a mi casa, lo dijeron con morbo. ¿Lo ves? Quien presume demasiado, no termina bien. Después de eso, perdí a mi madre. Pero nunca olvidé su consejo, salir, ver y registrar este mundo con mis propios ojos. Solo así sabrás lo que de verdad quieres. Esta tarde, cuando saqué las cámaras, la más vieja, la más desgastada de todas, era la suya. El calor del alcohol subió a mi cabeza. Estaba mareado. Enterré el rostro entre mis manos. Mamá, te extraño tanto. Capítulo 11. A la mañana siguiente, fui despertado por un dolor de cabeza. Abrí los ojos a duras penas, aturdido un buen rato, hasta darme cuenta de que el techo sobre mí era el techo de casa. No tenía idea de cómo había vuelto ayer. Me incorporé y me serví un vaso de agua tibia. Freya estaba sentada en la sala, con el rostro frío, y dijo, ¿así es como haces las cosas? No tenía ganas de atenderla. Me dirigí al despacho, pero sobre la mesa no había nada. Con voz áspera pregunté, ¿dónde está mi cámara? Ella respondió, se la di a Makoto. Me giré de golpe. Ella puso los ojos en blanco. ¿Acaso no fuiste tú quien le pidió que tomara un par de fotos más? Mi cerebro trató de asimilar cada palabra que salía de su boca. ¿Ella había dado la cámara de mi madre a Makoto? De pronto rompí el vaso. La agarré del cuello de la camisa, con los dientes apretados, y le grité, ¿cómo te atreves a tocar mi cámara? ¿Cómo te atreves? Freya se quedó hecha un flan. Mi rostro se tornó oscuro. ¿Dónde está Makoto ahora? Ella dijo, Jorge, suéltame. Te pregunto, ¿dónde está? La empujé contra la pared, con la fuerza aumentando gradualmente en mi mano. El alcohol de anoche se transformó en ira que brotaba desde el pecho. Freya quedó paralizada un instante. Con voz temblorosa dijo, en el Hotel Blue Sky. ¿Número de habitación? 1103. La solté de un empujón y salí disparado. Conduje hasta el hotel como un maleante furioso. Subí al piso 11 y di una patada a la puerta. Sal de ahí. Pasó un rato, y Makoto abrió la puerta airado. Me recriminó, ¿qué te pasa? Loco a estas horas. Entré de un empujón. En efecto, la cámara estaba sobre el mueble del televisor. La cogí para volverme, pero Makoto me sujetó. Él vociferó, eso me lo regaló Freya. ¿Qué derecho tienes a llevártelo? Al siguiente segundo sonó un golpe seco. Le di una bofetada que le dejó aturdido. Le grité, esa es mi cámara. ¿Qué derecho tienes a quedártela? Aturdido, gruñó, ¿te atreves a pegarme? Saltó sobre mí y nos enzarzamos en una pelea. Me insultó, maldito cerdo. ¿No te basta con arrebatarme a la mujer que quiero? Ahora también te llevas lo que me pertenece. Mientras forcejeábamos, la correa de la frágil cámara se rompió por el tirón. Makoto agarró el cuerpo de la cámara y lo estrelló contra el suelo con fuerza. Un estruendo. Mi mente se quedó en blanco.
La cámara se hizo añicos frente a mí. Capítulo 12. En los ojos de Makoto había un aire de triunfante prepotencia. Dijo, si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Una ola de desesperación y rabia me invadió. Agarré la cabeza de Makoto y, con toda la fuerza que tenía, la estampé contra la pared. ¡Bam! Con un solo golpe comenzó a sangrar. Gritó con dolor, auxilio. Me mata, me mata. La puerta de la habitación se abrió de improviso y Freya entró corriendo. Al ver el estado de Makoto, se exaltó, Jorge, estás loco. Makoto, tambaleándose, se tocaba la frente. Las piernas le temblaban. Llama a la policía. Freya, llama a la policía. Lo aparté con una patada y caí de rodillas. Con manos temblorosas intenté inútilmente recomponer los pedazos rotos. Me corté las yemas con el vidrio pero no me importó. Por más que intentaba encajar las piezas, no había forma. Freya tiró de mi mano. Cálmate, está roto, no se puede arreglar. Un estremecimiento me recorrió. Sentí un cosquilleo en la garganta. Ella me miró con desprecio. Mírate, qué patético. ¿No es solo una cámara vieja? Compras otra y listo. ¿De verdad tienes que montar este espectáculo? Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar. El sabor a sangre llenó mi boca. Una cámara rota. Ese era el único recuerdo que me quedaba de mi madre. Y ella lo despreciaba llamándolo una cámara vieja. Alcé la mirada, incapaz de contener la ira que me devoraba. Le di una bofetada a Freya con todas mis fuerzas. La sangre de mis dedos se quedó en su mejilla, con los dientes apretados. Le dije, Freya, lárgate. Vete. Bajo su mirada horrorizada, arrancé el anillo de su dedo. Lo lancé con rabia hacia la ventana y lo arrojé fuera. Capítulo 13. Regresé a mi pueblo natal. Fui a ver a mi madre. Me senté frente a la lápida todo un día. Durante ese tiempo, Freya me llamó incontables veces. No contesté. La bloqueé. A veces me sentía avergonzado. Si mi madre viera lo que me he convertido en estos años, ¿se sentiría decepcionada? No cumplí sus expectativas. No llegué a ser un hombre fuerte y valiente. En cambio, malgasté 3 años por una mujer como ella. Al tercer día, como de costumbre, fui al cementerio. Pero de pronto, junto a la tumba, vi algo inesperado. Era una maceta con una flor ave del paraíso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esa era la flor favorita de mi madre. ¿Quién había estado allí? Corrí hacia la oficina del cementerio a preguntar. Me dijeron que cada pocos meses alguien la llevaba, y me dieron una dirección. En mi interior surgió una respuesta, pero no me atrevía a creerla. Siguiendo la dirección, llegué a una floristería. Por boca de la dueña supe que hacía unos 3 años había recibido un pedido. Cada 3 meses debía llevar una maceta de ave del paraíso a la tumba de la señora Wang. Como la persona que lo encargó era muy guapa, lo recordaba bien. Mi corazón casi saltaba de la garganta. Pregunté, ¿sabe quién es esa persona? La dueña revisó los registros y respondió, su apellido es Liu, y se llama Lucía. Capítulo 14. Ella añadió, pero hace mucho que no logramos contactarla. Hubo un tiempo en que tuvimos problemas de suministro y quisimos preguntar si podíamos enviar otras flores, pero nunca respondió. ¿Usted la conoce? La dueña alzó la mirada hacia mí, pero de pronto se mostró nerviosa. Preguntó, señor, ¿usted está bien? Me froté los ojos irritados. Negué con la mano y dije, estoy bien. La dueña, muy comprensiva, me invitó a sentarme y me preparó una taza de té. Luego se volvió a atender las flores. Me quedé un buen rato en calma en la tienda. Finalmente elegí un ramo de sus margaritas favoritas para llevar conmigo. Cuando iba a pagar, la dueña me detuvo de repente. Dijo, este ramo no hace falta pagarlo. Me quedé desconcertado. Ella mostró un aire de recuerdo y continuó, señor, ahora lo recuerdo. Lucía dijo entonces que quizás algún día alguien vendría a preguntar por este pedido. Si venía solo, que se llevara un ramo de flores, y que le dijera, sigue adelante, la luz de las estrellas iluminará tu camino. Capítulo 15. Ese día, lloré con toda la desolación posible frente a la tumba de mi madre. Jamás pensé que aparecería a mi lado de esa manera. ¿Qué clase de preparación mental habría hecho para dejarle esas palabras a la florista? Solo yo entendí lo que significaba si viene solo. Significaba que ya no estaría conmigo. Al atardecer, un colega me llamó por teléfono. Jorge, el vuelo está reservado para la próxima semana. ¿Y a quién piensas poner como beneficiario de tu seguro de vida esta vez? ¿A tu esposa? Negué con la cabeza. Por favor, pon a Médicos Sin Fronteras. Él preguntó, ¿Médicos Sin Fronteras? Yo respondí, sí. ¿Y cómo se te ocurrió poner eso? Respiré hondo, porque ella era de Médicos Sin Fronteras.
Salí tambaleando por la puerta del cementerio y vi una silueta inesperada. Era Freya. Tenía ojeras profundas y un aspecto agotado. Al verme, no dijo nada, solo me tendió una caja. Dentro había una cámara, de un mismo modelo que la de mi madre. Se mordió los labios y murmuró. La anterior no tenía arreglo. Nos miramos en silencio. No sabía cómo me había encontrado, ni de dónde había sacado esa cámara de 1994, pero lo que yo valoraba ya estaba roto. Aunque consiguiera otra igual, ¿qué sentido tenía? Al ver que no la tomaba, dijo con un tono algo molesto. Jorge, ¿cambiaste la clave de la puerta? Ya no puedo entrar en casa. Apretó los labios y continuó. ¿Es que no piensas casarte conmigo? La boda es la próxima semana. Las invitaciones ya se enviaron. ¿Podrías ser maduro y no actuar por impulsos? Capítulo 16. Me pareció todo tan insípido. Le pregunté, ¿en tu opinión, estoy actuando por impulso? Ella alzó la mirada y murmuró. Jorge, sé que lo haces porque me amas, porque tienes celos, crees que me gusta Makoto, y por eso le diste tanta importancia a la cámara. Añadió, pero fue porque él es rencoroso. Dijo que quería vengarse de ti. Ya sabes, la familia de Makoto tiene mucho dinero. No podemos ofenderlos. Por eso tomé la decisión de darle esa cámara. Continuó. Cariño, de verdad tienes que cambiar tu carácter. Cuando tengamos familia, hijos, siempre tendrás que pensar en las consecuencias antes de actuar. De repente, sentí un poco de compasión por la persona frente a mí. Le dije, Freya, yo no te amo. Ella se quedó helada un instante. Luego endureció el rostro. No lo niegues. Si no me amaras, ¿por qué siempre me miras con esos ojos? Solté una risa leve. Levanté la mano y acaricié su rostro con deseo. Dije, qué pena, ya no volveré a ver esta cara. Como si de pronto comprendiera algo. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir? Pero en ese momento, sonó su móvil. Era una llamada de Makoto. Ella dudó unos segundos, pero contestó. Al otro lado, su voz era desolada. Freya, me voy. Dile a Jorge que esta vez también fue culpa mía, que los incomodé. Lo siento mucho. Es solo que no puedo evitar sentir celos de él. Freya preguntó. Makoto, ¿a dónde vas? Makoto suspiró. No hace falta que vengas a despedirme. No debemos volver a vernos. Ve con Jorge. Ustedes son los que tienen que caminar juntos toda la vida. La voz de Freya se quebró de la urgencia. Makoto. La llamada se cortó. Freya me empujó la caja con brusquedad y salió corriendo. Yo observé su figura desvanecerse al final de la calle. Me resultó absurdo. Levanté la mano. Lancé la cámara al cubo de basura. Yo también estaba a punto de marcharme. Las cosas inútiles no hacía falta llevarlas conmigo. Capítulo 17. La semana siguiente estuve ocupado sin parar. Entrenar el cuerpo, practicar el idioma, definir los temas, contactar guías locales. Durante ese tiempo, Freya me mandó mensajes cambiando de número una y otra vez. Jorge, ¿qué quisiste decir aquel día? ¿No tenemos aún cosas que hablar? Sobre lo de aquel día. Makoto ya se disculpó contigo. ¿Dónde estás ahora? No respondí a ninguno. El día antes de irme, volvió a preguntar. Mañana es la boda. ¿Dónde estás? Rompí la tarjeta SIM, arrastré la maleta y fui decidido al aeropuerto. Cuando la luz de la mañana entraba por la ventanilla, el avión despegó. No había vuelo directo desde Pekín. Había que hacer escala en el Cairo. El trayecto entero duraba casi 20 horas, tiempo suficiente para revivir viejos recuerdos. Me puse el antifaz que me dio la azafata, y murmuré, Lucía, ya vuelvo. Capítulo 18. La primera vez que conocí a Lucía fue en un campo de refugiados. En ese momento, la situación en el este era caótica. Los grupos armados, por recursos minerales, conflictos étnicos y otras razones, atacaban las aldeas. Cientos de miles de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y refugiarse en las grandes ciudades. Cuando llegué al campamento, unos médicos atendían a una niña pequeña. Había sufrido una explosión y tenía incrustada una piedrecilla en el oído. La niña se resistía, lo que hacía que los médicos no se atrevieran a intervenir. Entonces alguien gritó, Liu, y una mujer asiática se acercó. Tras revisar la situación, sacó de la bata unas cartas de colores. La niña se quedó fascinada, y en ese instante los doctores aprovecharon para sacar el trozo de piedra. Cuando la piedrecilla cayó con un clink en la bandeja de metal, las cartas desaparecieron de la mano de la mujer. En su lugar apareció una violeta africana. Los ojos de la niña se abrieron como platos. Empezó a tirar de su manga, pero no encontró nada. Entonces aplaudió feliz, jalando de la ropa de sus padres mientras gritaba de emoción.
La mujer le entregó la flor a la niña y despidió a los adultos, que agradecían con insistencia, fuera de la tienda médica. Yo levanté la cámara y capturé aquella escena. El sonido del obturador la hizo voltear. Me miró con sorpresa, y en francés me preguntó: «Aquí no se ven muchos rostros asiáticos. ¿De dónde vienes?». Respondí: «De China». Se sorprendió aún más, y pasó al chino. Me dijo que se llamaba Lucía, y que era médico de Médicos Sin Fronteras asignada allí, pensando en lo que acababa de ver. Le pregunté: «¿De dónde sacaste la flor?», porque en un campo de refugiados no era común ver flores. Ella curvó los labios, con un tono alegre: «He cultivado muchas. ¿Quieres verlas?». La seguí hasta su alojamiento. Descubrí que con cajas de espuma, botellas de plástico y trozos de ladrillo había creado un pequeño jardín. Había violetas africanas, agapantos, orquídeas tropicales, rododendros congoleños. Yo estaba desconcertado. Pregunté: «¿Por qué cultivas esto?». Ella cruzó las piernas y respondió con naturalidad: «Porque las flores hacen feliz a la gente». Yo seguía intrigado. Ella sonrió con dulzura, inclinando la cabeza. Dijo: «Sé lo que piensas, que la comida, el agua potable y las medicinas son más urgentes, y que las flores son inútiles, ¿verdad?». Asentí. Ella respondió: «Aquí, todo empuja a la gente a olvidar lo hermoso, pero la alegría les recuerda que siguen vivos, que aún vale la pena esperar algo, y donde hay expectativa, hay esperanza». Levantó la comisura de los labios y me guiñó un ojo. «Por eso, las flores también son importantes». Algo en mi interior vibró como una cuerda tensa. Miré a aquella chica, radiante como un pequeño sol, y por un instante, no pude apartar los ojos de ella. Capítulo 19. En todo el campo de refugiados, Lucía y yo éramos los únicos compatriotas, así que nos convertimos de forma natural en aliados, a diferencia de la primera impresión. Lucía era muy seria en su trabajo. Me proporcionaba gran cantidad de información detallada, cifras de víctimas, escasez de suministros, y yo convertía esos números e historias en reportajes que se difundían al exterior. Mi primer reportaje consiguió para la zona una donación de casi 1.000 toneladas de alimentos. En ese entonces, Lucía detectó una tasa de mortalidad anormal en el campamento. Comentó, confundida: «Siempre hemos distribuido medicinas, pero siguen muriendo en grupos. No tiene sentido, a menos que no las estén tomando». Revisando los historiales de los pacientes, respondí: «Déjamelo investigar». Recorrí el campamento, y finalmente descubrí que casi todas las medicinas gratuitas acababan en el mercado negro. Los traficantes las cambiaban por una bolsa de harina de maíz enmohecida, porque esa bolsa significaba un mes de comida para los refugiados y sus familias. El reportaje provocó un gran revuelo en los medios internacionales. El Programa Mundial de Alimentos movilizó recursos de inmediato. El día en que llegaron los convoys de ayuda, en el campamento resonó una alegría nunca antes vista. Ayudamos a repartir los víveres, sudando a mares, pero con el corazón lleno de satisfacción, tras entregar la última bolsa de patatas a una madre con un bebé en brazos. Lucía y yo nos dejamos caer junto al camión. Ella giró la cabeza hacia mí. Su sonrisa iluminó su rostro radiante, haciéndolo aún más deslumbrante. Dijo: «Jorge, gracias». Pregunté, confundido: «¿Gracias por qué?». Ella respondió: «Antes de que vinieras, solo podía verlos hundirse en la miseria, y lo que podía hacer era muy poco. Pero ahora, a través de ti, encontré mi sentido. Tú hiciste que el mundo los viera, y también nos viera a nosotros». En ese momento, mi corazón retumbaba como un tambor. Me costaba respirar. Me rasqué la cabeza torpemente, tratando de disimular la agitación que sentía. Capítulo 20. Desde entonces, nos hicimos cercanos muy rápido. Lucía era muy querida, su habilidad médica era excelente, y en momentos críticos siempre encontraba soluciones. A la vez, era tan alegre que conseguía disipar la negatividad del campamento. Me gustaba estar con ella, cuando estaba a mi lado. Hasta mis entrevistados se animaban a hablar más. Un día, la acompañé a rociar medicación contra el cólera en la zona del campamento. De repente, se oyó un grito de auxilio desde una tienda vacía. Al abrir la cortina, un hombre estaba encima de una muchacha, desgarrando su ropa. Mi expresión se volvió helada. Corrí y lo pateé para apartarlo. Él me insultó y levantó el puño, pero Lucía mostró la placa que colgaba de su cuello y dijo: «Si no quieres quedarte sin médicos que te atiendan, será mejor que te largues ahora mismo». El hombre miró la placa, refunfuñando, se subió los pantalones y huyó. Llevamos a la chica a la oficina de ACNUR y pedimos que la reubicaran en otra tienda. Cuando terminamos todo, Lucía me guiñó un ojo y dijo:
No te sientas mal, lo hiciste muy bien. Me quedé atónito. Y negué con la cabeza, no estoy triste. Yo sabía bien que en los campos de refugiados siempre coexistían la violencia y el crimen. Pero ella ladeó la cabeza y comentó, pues parece que sí estás triste. Me quedé inmóvil, llevándome la mano a la cara por instinto. De repente, ella sonrió, levantó la mano y me dio un golpecito en la frente. Dijo, el estado de ánimo de una persona no solo se escribe en el rostro. Capítulo 21. Ella parecía haber encontrado un nuevo entretenimiento. A partir de entonces, cada vez que nos veíamos, me observaba unos segundos y decía, ¿hoy estás de buen humor? ¿O, hoy tienes mucha rabia? Yo me reía resignado y preguntaba, ¿cómo lo adivinas? Ella se apartó un mechón tras la oreja, apoyó la barbilla en la mano y dijo, tengo una hermana. Ustedes se parecen en algunas cosas, ambos tienden a guardar las emociones dentro. Al oírla mencionar a su familia, me quedé en silencio. Le pregunté, tú, siendo una chica aquí, ¿no preocupan a tu familia? Negó con la cabeza, nos hemos distanciado. ¿Cómo? Respondí, sorprendido. Ella contó, no quise hacer lo que me exigían. Su control era aterrador, desde niña me obligaban a hacer esto y aquello. Y si les contradecía, me pegaban. Me enseñaron medicina para complacerlos y entré en el hospital. Pero no les bastó, me forzaron a casarme con quien no quería. Y aceptaron la dote de la otra parte. Yo no quería seguir sus planes. Solo quería hacer algo puro. Médicos Sin Fronteras me devolvió la esencia de ser médico, salvar vidas. Eso me gustó. Suspiró, siento que le hice mal a mi hermana cuando era niña, al no obedecer. Tuvieron otra hija por si yo huía, para tener un repuesto. Cuando escapé, la forzaron a seguir mi camino. Aunque ella obedece, sé que sufre. Oí que luego se enamoró de un chico, pero sus padres lo rompieron todo. Era la primera vez que hablaba de su familia y resultó conmovedor. Nos miramos en silencio un rato. Entonces ella me preguntó, ¿y tú? ¿Por qué viniste a ser periodista de guerra? ¿Tu familia no se preocupa? Capítulo 22. Quizá porque ella se abrió primero. A mí también me fue más fácil hablar. Titubeé y dije, mi madre murió. Y con mi padre, al igual que tú, también rompí la relación. Ese año, en el funeral de mi madre hubo mucha gente, una multitud negra. El oficiante pronunció un largo elogio fúnebre. Yo no entendía todo y me distraje. Una mariposa entró en la sala y se posó sobre la foto de mi madre. Al batir sus alas, pareció dar vida a la imagen. Vi a mi madre sonriendo en la foto y sonreí también. Al instante, mi padre me abofeteó y gritó, tu madre está muerta y tú te ríes. Todos me miraron como si fuera un monstruo. Grité y me eché a llorar. Él me abofeteó otra vez, si no has terminado de llorar, te echo de casa. Sentí un miedo terrible y me obligué a no soltar ni un sonido. El primer año después de la muerte de mi madre, mi padre se quedaba despierto a medianoche revisando cartas y fotos. Al segundo año, metió las cosas de mi madre en cajas y las apiló en un rincón cubriéndolas de polvo. Al tercer año se volvió a casar. Y la nueva mujer quiso tirar las cajas al patio para prenderles fuego. Yo, desesperado, saqué la cámara de entre las cajas y la protegí contra mi pecho. Me quemé en el intento. Esa cámara quedó como el único recuerdo que me quedaba de mi madre. Más tarde nació mi hermano. Todo el cariño y la energía de la familia se volcó en él. Yo crecí hasta los 18 como si fuera invisible. Fui a la universidad y estudié periodismo. El día que me fui, mi padre sacó un fajo de billetes y me lo arrojó. Ya eres mayor. No vuelvas. Acepté sin hablar, eran 30,000 yuanes. Con 30,000, vendieron nuestra sangre. En la universidad, profesores y compañeros decían que era hecho para ser reportero. Permanecía impasible ante cualquier cosa. Al comenzar como corresponsal de guerra, eso se volvió una ventaja. Admiraban mi temple, pero yo sabía la verdad, no me permitía sentir. Creía, de forma casi instintiva, que si aquel día en la sala funeraria no hubiese hecho reír a mi padre, tal vez no me habría abandonado. Me acostumbré a reprimir todas mis emociones. Me daba miedo relajarme y llorar de nuevo por miedo a perder más cosas. Al decir esto, exhalé suavemente. Era la primera vez que contaba todo aquello en voz alta. Lucía frunció levemente el ceño. Su habitual sonrisa se apagó. Sus ojos se humedecieron. Jorge, ¿olvidas que entonces tenía solo 5 años? Me quedé confundido. ¿Qué? Ella apretó los labios. Llorar y reír a lágrima viva son privilegios de la infancia. Te sometieron a crecer deprisa. Por eso reprimiste tus emociones. Capítulo 23. Me quedé atónito. Sentí como si me hubieran golpeado la cabeza con un garrote. ¿Así que era por eso? Durante mucho tiempo después del funeral, mi padre no me dirigió la palabra. Cuando nació mi hermano,
Mis necesidades siempre quedaron detrás de las suyas. Al entrar en la universidad, tenía que terminar mis estudios y además mantenerme. Parecía que nunca había tenido una etapa de infancia. Al no tener en quien apoyarme, aprendí que mis llantos y mis risas no recibirían respuesta. Mejor guardarlos en el pecho. Suspiré, con un sabor amargo en la boca. Dije, quizás sí, quién sabe, pero ya da igual. Con la edad que tengo ya no puedo comportarme como un niño y reír o llorar cuando me dé la gana. Al instante, ella se acercó y, con mirada compasiva, dijo, no, tú eres un hombre, un varón, no eres como los demás niños. Asentí un poco, reconociendo en parte sus palabras. Ella me agarró del brazo, con admiración, y aseguró, la madurez se muestra siendo sereno y sensato, como tú. Contuve una mueca y respondí con un seco MHM. Luego ladeó la cabeza y dijo, por eso me cae tan bien el pequeño Jorge. Mi corazón dio un vuelco y pregunté, incrédulo, ¿de verdad? De verdad, dijo. Cada vez que te veo me alegro tanto que quiero premiarte con un besito. Tragué saliva, y una sonrisa se me escapó. Al segundo siguiente, se puso de puntillas y rodeó mi cuello con los brazos. El corazón me dio un vuelco. Ella sonrió con picardía. Cierra los ojos. Sé buen chico. Obedecí y cerré los ojos. Sin embargo, al cabo de un instante, abrí una rendija con la mirada. La vi abrir la palma de la mano. En la mano había un caramelo. Me miró entre risueña y dulce. Toma, es la recompensa del niño. Me quedé inmóvil un rato. Desenvolví el caramelo y lo metí en la boca. No estaba bueno. Olor a esencias baratas. Dulzor empalagoso. Un sabor infantil que me quemó los ojos con nostalgia. Lucía me abrazó y susurró, no pasa nada. Sé que estás triste. Ese abrazo cálido derribó mi última barrera. Ya no pude contenerme. Las emociones que me reprimieron a los 5 años salieron por fin. 2 décadas después. No sé cuándo, pero acabé dormido en la cama de Lucía. Capítulo 24. Al despertar la mañana siguiente, todavía abrazaba a Lucía. Al recordar lo de anoche, me quedé en shock y quise escabullirme. Ella me detuvo extendiendo la mano. ¿A dónde vas?, preguntó. Me rasqué la cabeza, torpe, sin poder articular una frase completa. Ella, como si nada, entrecerró los ojos y dijo, ¿te da vergüenza? ¿Por qué habría de darme vergüenza?, balbuceé. Se acercó con una sonrisa y dijo, recuerda bien lo de ayer. Negué con la cabeza con vehemencia. Frunció el ceño, ¿no entendiste? Me quedé confuso. Entonces dijo, Jorge, ayer te declaré mi amor. Me quedé totalmente atónito. Se levantó y corrió las cortinas. La luz del sol invadió la habitación y disolvió de golpe toda oscuridad. Baño de luz. Se recogió el pelo y dijo, y se me olvidó decirlo ayer, tu madre era realmente genial. Cuando volvamos al país, vamos a visitarla. Me mareé. ¿Cómo podía actuar así, tan fuera de guión? Como si de pronto me aplicara una lección de psicología infantil. Sin embargo, la calidez de sus manos seguía sobre las mías. Aturdido, solo pude decir, vale. Ella se lanzó feliz a mis brazos y me abrazó con todas sus fuerzas. En ese momento, en lo más hondo, pronuncié una plegaria silenciosa, que el tiempo a su lado durara un poco más aún, aunque solo fuera un sueño. Deseé no despertar nunca. Capítulo 25. Yo y Lucía nos enamoramos, pero, por el trabajo, estábamos demasiado ocupados. No nos veíamos con frecuencia. La mayoría de las veces, nos encontrábamos precisamente en los lugares donde había conflicto. Ella corría para atender a los heridos. Y yo me afanaba en filmar material para las noticias. El único intercambio entre nosotros eran las manos que se rozaban al pasar deprisa. La señal del teléfono también era intermitente. A veces pasaban días sin que recibiéramos noticias del otro. De repente, en un momento cualquiera, todo se volcaba en el móvil. Pitaban y vibraban sin parar, en un orden caótico, como si esos mensajes también acabaran de atravesar un campo de balas, llevando un peso de añoranza, empeñados en transmitir hacia donde apuntaba el corazón. Pero la situación en la provincia del norte no pintaba bien. Nuestra primera pelea fue el día en que atacaron una aldea cercana. Cuando llegamos, los combatientes aún no se habían marchado del todo. Las fuerzas de seguridad se habían enfrentado con ellos. Volvimos apresuradamente al coche, listos para retirarnos. Pero vi que Lucía había saltado fuera de la ambulancia otra vez. En el límite de la zona de fuego había un aldeano caído. Salté del coche detrás de ella y, juntos, lo sacamos de allí. Yo estaba furioso y la enfrenté en voz alta. Ella no cedió ni un centímetro. Dijo, soy médica, no puedo quedarme mirando como alguien muere. Él recibió un balazo en la pierna, todavía podía vivir.
Si no lo salvábamos, en medio del fuego iba a perder la vida. Sabía que tenía razón. Sabía que su deber era salvar vidas, pero yo estaba muy asustado. Mientras ayudábamos, una esquirla rozó su hombro izquierdo. Su brazo estaba empapado de sangre y era imposible distinguir de quién era esa sangre. Temblando, la examiné durante un buen rato hasta comprobar que solo tenía una herida superficial. No quise seguir discutiendo. La abracé y, con la voz ronca, le dije: Lucía, no quiero perder a nadie más. Ella guardó silencio. Después de un rato, con la voz entrecortada dijo: Lo siento, prometo que tendré más cuidado de ahora en adelante. No me expondré en extremo. No te haré preocupar. Suspiré hondo y me quedé callado. Ella sonrió levemente y dijo: Entonces nos juramos con el meñique. Sí. Extendió la mano y empezó a hacer el gesto. Dijo: 2 meñiques enganchados. 100 años sin cambiar. Si cambias, serás un perrito. Y añadió: no puedo convertirme en perrito. ¿Qué voy a decir cuando conozca a tu madre? Hola tía, ¿me llamo Perra Liu? Me dejó sin palabras. La apreté un poco en la mejilla con resignación. Y mi corazón se fue hundiendo poco a poco. Todo el mundo lo sabe. Lo de jurarse con el meñique no es más que un consuelo psicológico. El frente es el lugar más despiadado. Por primera vez comprendí con intensidad que cada día con Lucía era un tesoro. Porque nadie puede decir con certeza si la muerte llegará antes o si lo hará el mañana. Capítulo 26. A medida que la guerra se hacía más frecuente, el ébola también comenzó a atacar este país ya destrozado. Para la primavera, Lucía estaba aún más ocupada. Por la escasez de personal sanitario, empezó a moverse entre el campamento de refugiados y el centro de tratamiento. Sin embargo, los combatientes armados lanzaron de repente ataques contra centros de tratamiento en varias ciudades. Muchos médicos tuvieron que abandonar su trabajo y evacuar de inmediato, pero Lucía no quería irse. Por un lado, la situación allí todavía estaba relativamente estable. Por otro, en el centro quedaban casi un centenar de pacientes. Si todos se marchaban, no tendrían más que quedarse en las camas a esperar la muerte. Ella y otros 4 médicos se quedaron y se adaptaron a la situación. No pasó mucho tiempo antes de que los combatientes ocuparan los suburbios y cortaran las vías de acceso. Quedamos atrapados. En medio de eso, Lucía me envió un mensaje pidiéndome que fuera al centro de tratamiento. No explicó mucho, y yo tuve un mal presentimiento. Nos pusimos los trajes de protección y entramos en la zona de gestión de residuos médicos. En una habitación habilitada hallé a más de una decena de niños del pueblo U. Habían escapado de las montañas. El mayor no tenía más de 12 años. Vestían harapientas y sus cuerpos estaban llenos de heridas ya infectadas. No podía creer lo que veía. Los combatientes que ocupaban los suburbios eran del pueblo 11. Tenían un odio sanguinario contra los U. Si descubrían a esos niños, todo el centro de tratamiento podría ser destruido al instante. Me sentí al borde del colapso. Pregunté: Lucía, ¿estás loca? ¿Recuerdas el principio de Médicos Sin Fronteras? No debería implicarse directamente en el conflicto armado si quería ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Pero ella bajó la cabeza y, con voz angustiada, dijo: sé que esto es peligroso. Por eso solo quería preguntarte si puedes contactar con alguna organización que los pueda recibir. Me froté la sien y dije: con tanta gente, ¿cómo los vas a sacar? Afuera hay patrullas por todas partes. Lucía habló rápido y asintió. Son pequeños. Pueden ponerse los trajes de protección y meterse dentro de los contenedores destinados a residuos médicos. El camión de transporte pasa cada 3 días. Nadie abre esos contenedores. Si nos aseguramos de que luego haya quien los reciba, podremos salvarlos. Me quedé atónito ante su plan tan audaz. Ella apretó las manos y dijo: Jorge, antes que médica soy persona, y después soy médica. Por último estoy con Médicos Sin Fronteras. No puedo simplemente tirarlos y mandarlos a la muerte. Capítulo 27. Me dolía la cabeza. La razón y la emoción libraban una batalla frenética. Los niños nos miraban mientras discutíamos acaloradamente, mostrando rostros llenos de desesperanza. Los más pequeños se apretaban unos contra otros, con los dedos entrelazados, como esperando la sentencia final del destino. Casi de inmediato cedí. Ya habían hecho todo lo posible para huir del infierno. No podíamos devolverlos. Respiré hondo varias veces y me serené. Dije con cada palabra medida: no hay problema, te ayudaré. Y añadí: pero no solo contactaré con alguien que los reciba, los llevaré yo mismo, uno por uno. Lucía se quedó en blanco y de inmediato rechazó la idea. No, no puedes. Aquí es demasiado peligroso. Sonreí y repetí: sí, aquí es peligroso. Lucía apretó los labios en silencio.
Le dije, si no estás de acuerdo, ahora mismo salgo y les digo que aquí se esconden niños. Ella, enfadada, respondió, no deberíamos haberte traído. Me encogí de hombros, demasiado tarde, ya me has metido en esto. Lucía se cruzó de brazos y se negó a mirarme. Suspiré, le sujeté la barbilla y la forcé a mirarme. Tomé aire y dije, si pasa lo peor, al menos podremos morir juntos. Ella se puso furiosa y contestó, va, qué tontería, eso nunca ocurrirá. Le acaricié la cara y dije, sí, claro, además, me prometiste que vendrías conmigo a ver a mi madre. Capítulo 28. Hay que decirlo, el plan de Lucía fue casi perfecto. Nadie pensaría en tocar los desechos médicos de pacientes de ébola, mucho menos imaginar que dentro podría esconderse gente. Cada viaje podíamos sacar a 2 niños. El camión de transporte hacía una parada intermedia en la ruta y miembros de alguna organización humanitaria se encargaban de trasladarlos. 15 días después, solo quedaban los 2 últimos. Eran los mayores de la tanda, un par de hermanos. El hermano se llamaba Omar y la hermana, Laila. El día en que el camión venía a recogerlos, Lucía estaba de buen humor. De nuevo me dijo, gracias, Jorge. No respondí, solo apreté su mano con fuerza. Casi podíamos ver el amanecer de la victoria. Incluso celebramos por adelantado. Los 2 niños nos interpretaron una danza tradicional. Lucía les preparó una comida que podría calificarse de abundante, y yo les hice muchas fotografías. Cuando cayó la noche, empezaron a ponerse los trajes de protección. Laila me pasó un rotulador y preguntó, ¿podéis escribir vuestros nombres aquí? Lucía y yo nos sorprendimos, pero escribimos nuestras firmas. Pensé un momento y añadí, que crezcáis bien. Lucía escribió, que podáis reuniros con vuestras familias. Yo añadí otra, que la guerra termine pronto. Lucía también escribió, que podamos volver a encontrarnos en el futuro. Llenamos los trajes con palabras de buenos deseos. Al final, todos llorábamos. Se abrazaron a nosotros. Desde debajo de los trajes las voces sonaron apagadas. Os recordaremos por siempre y para siempre. Gracias a ustedes. Sois nuestros grandes héroes. Capítulo 29. A medianoche. El camión entró en el centro. Como de costumbre, metimos a los niños en los contenedores de residuos y los cargamos en el camión. Pero justo después de terminar, sonaron disparos en el vestíbulo del centro. Lucía y yo nos quedamos helados. Los combatientes irrumpieron gritando que les habían informado de que aquí se escondían niños. Yo fingí agacharme y seguir con el trabajo que tenía entre manos mientras escuchaba a esos hombres patear violentamente puertas y registrar cada rincón de las habitaciones. El corazón me latía con fuerza. Registraron todo y no encontraron nada. Nos amenazaron con unas palabras y, cuando se disponían a marcharse, alguien fuera gritó que había visto al camión que acababa de salir. Salieron corriendo a toda prisa. El último de los hombres que se fue maldijo y, en ese instante, oí a Lucía gritar, «Granada». Quedé paralizado un segundo y miré hacia atrás. La vida y la muerte en un instante. Todo se volvió cámara lenta ante mis ojos. Vi la granada describir una parábola y caer lentamente. Vi los rostros aterrados y descompuestos de los otros médicos. Vi a Lucía correr hacia mí. En el instante anterior a la explosión, ella se lanzó frente a mí. Capítulo 30. Con un estruendo, el tiempo volvió a su sitio. Sentí como una mano ardiente me estampaba con fuerza contra el suelo. Escupí un chorro de sangre. Sentí que mis entrañas se desplazaban. A mi alrededor se alzó una densa nube de humo. No se veía nada. Algo húmedo corría por mi rostro. Al tocar, toda mi palma estaba empapada de sangre. Lucía había salido despedida por la explosión. Yacía de costado, no muy lejos de mí. Quise incorporarme pero descubrí que ni siquiera podía mantenerme en pie. Contemplé, tambaleándome, y me arrastré de rodillas hacia ella. Con manos temblorosas comprobé su respiración. Por suerte, no había muerto. No sé de dónde volvieron a oírse disparos. La tomé con todas mis fuerzas y empecé a correr hacia afuera. Pero por todas partes había gente armada. Tuve que girar en seco y adentrarme en el bosque. Corrimos quién sabe cuánto. Las piernas se me fueron quedando entumecidas hasta perder la sensibilidad. Terminé sin fuerzas y me desplomé. Lucía despertó en ese momento. Intentó incorporarse para ayudarme, pero no pudo mover el cuerpo. Solo logró decir débilmente, Jorge, tú vete primero. No pude contener los sollozos. Con rabia me levanté otra vez. Apretando los dientes dije, imposible. Si te vas, nos vamos juntos. Ella apartó mi mano. Tú vete. Busca a alguien, venid a rescatarme. 2 personas no pueden escapar. Me derrumbé. Lucía, juramos, no puedes morir. Si mueres,
Aunque sea un fantasma no te dejaré en paz. Ella apretó los labios y sonrió, pero la sangre en la boca la hizo toser sin cesar. Dijo, no te engaño. El que miente es el perrito. Con dificultad la incorporé y la apoyé junto a un árbol. Las lágrimas no dejaban de brotar. Ella me besó la mejilla y dijo, vete ya. No me vas a dejar morir, ¿verdad? Con voz ronca contesté, tienes que esperarme. Volveré por ti. Tú vas a salir bien. Ella sonrió y me hizo un gesto con la mano. Está bien, dijo. Capítulo 31. Me di la vuelta para seguir huyendo. En el segundo siguiente, un estruendo como un trueno, un disparo. Me lanzaron al suelo y mi respiración se detuvo. Había sido alcanzado. Giro la cara horrorizado y veo a Lucía a mi lado. En su pecho, una herida de entrada y salida. La bata blanca estaba empapada, y de su boca brotaba una sangre desenfrenada. Quedé sin mente, olvidando mi propio estado. Con un esfuerzo sobrehumano me di la vuelta. Lucía, Lucía. Presioné en vano su herida, completamente desorientado. Murmuré, hay que parar la sangre, hay que taponar primero. Pero ella tiró suavemente de mi mano. Un gesto sencillo que parecía costarle todas sus fuerzas. Con las lágrimas corriendo dijo, lo siento, te amo, en la próxima vida volveré a buscarte. En sus ojos había una luz compleja, despedida, ternura, liberación. Al final todo se apagó. Su mano, sosteniendo la mía, se deslizó sin fuerza hacia un lado. Me quedé atónito. Una ola gigantesca de confusión y rabia me invadió. Sentí como si el corazón me ardiera por dentro. Volví a escupir una gran cantidad de sangre. La visión se nubló. El sudor frío me cubrió. La adrenalina comenzó a bajar. El dolor en los hombros me hizo ver estrellas. Quise aferrarme a ella, enfurecido por la muerte súbita. La llamé, Lucía, pero mi cuerpo estaba al límite. Me eché hacia atrás y la oscuridad me envolvió. Capítulo 32. Cuando volví en mi nariz flotaba un leve olor a desinfectante. Ya me habían trasladado a un hospital en mi país. El médico dijo que había estado en la UCI durante 2 semanas enteras. Mis órganos estaban gravemente contusionados, con una herida de bala en el hombro. Pero, dentro de la desgracia, hubo suerte. El vaso no se rompió y la bala no atravesó completamente. La pérdida de sangre no fue tan grave. Por eso logré aguantar hasta que llegó el rescate. Lo sabía muy bien, fue gracias a Lucía. Ella me había salvado la vida. Pregunté a toda persona con la que podía contactar por su paradero, pero todos me decían que, en aquel caos, nunca se encontró el cuerpo de Lucía. Y como las bajas seguían aumentando, la Organización de Médicos Sin Fronteras había suspendido el proyecto en la provincia del norte. Ya no había nadie que pudiera ayudarme a buscarla. Así, Lucía desapareció. Me despertaba cada noche, sobresaltado. La imagen de sus últimos momentos se repetía en mi cabeza. El diagnóstico fue claro, sufría de TEP. Empecé a tomar medicación, a hacer terapia, incluso a abusar del alcohol. Nada sirvió. Todos me aconsejaban probar una nueva vida, no quedarme atrapado en el pasado, aprender a soltar. ¿Pero cómo hacerlo? Ella había muerto por mí. Ese pensamiento persistía, clavado como hierro al rojo en mi corazón. Me hacía odiar seguir vivo, odiar que no hubiera muerto yo en su lugar, odiar que este mundo no pudiera darle un final digno. Incontables veces me subí a la azotea, dispuesto a seguirla, pero en el último momento siempre me contuve, porque esta vida, Lucía la había salvado con todo lo que tenía. Yo había perdido el derecho a renunciar. Capítulo 33. Me tomé una baja médica de 6 meses. Cuando regresé a la televisión, me fue imposible volver a enfrentarme a las cámaras y fotografías. Pedí el traslado a un puesto detrás de escena, pero los días pasaban y yo seguía como un muerto en vida, sin energía alguna. Los compañeros no soportaban verme así y quisieron presentarme a gente nueva. Incluso me llevaron a una cita a ciegas. No tenía interés. Solo pensaba en cumplir el trámite y marcharme. Fue entonces cuando conocí a Freya. Al ver ese rostro, idéntico al de Lucía, me quedé helado. Casi tuve que reunir toda mi fuerza para controlar la avalancha de emociones. Después supe la verdad, era la hermana de la que Lucía me había hablado. Al principio, estar con ella sí traía consuelo. Esos días comunes resultaban tan bellos, tan tentadores. Después del trabajo podía verla cada día. En los días de descanso nos quedábamos en el sofá, mirando películas. En cada noche rota por pesadillas, al verla dormida junto a mí, encontraba paz y podía volver a cerrar los ojos. Todo eso era lo que con Lucía jamás pudimos tener. Me sumergí en esa vida hasta casi engañarme a mí mismo. Pensaba, ¿y si simplemente fuera ella? ¿Y si pasáramos juntos la vida en calma? ¡Qué bien sería!
pero los sueños siempre terminan por romperse. Ellas nunca serían la misma persona. Lucía quería volver a casa conmigo para ver a mi madre. ¿Cómo iba a regalar su cámara a otra persona? Ella me salvó la vida. ¿Cómo iba a conformarse con darlo todo sin esperar nada a cambio? Ella decía que en mí había encontrado su propósito. ¿Cómo iba a tratarme como a un hombre ingenuo dispuesto solo a cargar con todo por ella? Me arrepentí. Su cuerpo aún ni siquiera había sido encontrado y yo, por huir de la realidad, vivía con su sombra en una mentira. ¿Cómo podía hacerle esto? Tenía que irme, tenía que buscarla. Hacía mucho que debía hacerlo. Yo mismo tenía que volver y traerla de regreso. Capítulo 34. Regresé al campo de refugiados. Me encontré con los colegas de Lucía. Ahora, Médicos Sin Fronteras había regresado. Su antiguo compañero, Hassan, había sido ascendido como coordinador de todo el proyecto. Fue nuestro primer encuentro desde entonces. Sin decir una palabra, las lágrimas fluyeron primero. Le dije que había vuelto para buscar a Lucía. Él me llevó al almacén. Dentro todavía quedaban algunas pertenencias de Lucía. Dijo, en ese momento la evacuación fue tan apresurada que muchas cosas no se organizaron. En esa caja había una baraja de cartas, un paquete de semillas de flores, un manojo de llaves, algunos libros de medicina, un estetoscopio, cosas pequeñas, pero todas relacionadas íntimamente con ella. Sentí como si hubiera vuelto 3 años atrás, una tarde cualquiera, empujando la puerta que conducía a su dormitorio, viéndola sentada en la silla leyendo un libro, girando un bolígrafo entre los dedos. Al verme, levantó la mirada con una sonrisa y dijo, «¿Has venido?» Hassan también se mostró un poco melancólico. Él dijo, «En realidad, estas cosas ya debieron haberse tratado hace tiempo, pero pensé que tal vez algún día volverías para recogerlas por ella, así que las guardé. Nunca pensé que realmente llegaría ese día. Las recibí con solemnidad. Gracias, Hassan. Soy yo quien ha llegado demasiado tarde». Después le dije que aún quería buscar el paradero de aquellos niños de entonces. Me prometió que estaría pendiente por mí, pero, después de tantos años, me advirtió que no tuviera demasiadas esperanzas. Cuando terminé todo, regresé al dormitorio. Descubrí que mis colegas me habían enviado un mensaje. Me dijeron que Freya había venido a buscarme. Capítulo 35. El día de la boda. No aparecí. Sus padres estaban furiosos. Ella me buscó por todas partes, hasta que preguntó a mis colegas y supo que había venido aquí. No quiso creerlo. Hizo un escándalo en la televisora y casi fue llevada por la policía. Suspiré. No lo entendía. Si ya tenía a otra persona en su corazón, ¿qué tenía que ver conmigo? ¿Dónde estaba yo en su vida? Pero para no seguir causando problemas a mis colegas, de todas formas le hice una videollamada a Freya. En el instante en que se conectó, contuve la respiración. En la pantalla, estaba completamente desarreglada, sin color en el rostro. «Jorge, ¿de verdad eres tú?», me miraba atónita, frotándose los ojos varias veces. Se enojó y dijo, «De verdad que eres increíble». De pronto soltó una risa fría y dijo, «Solo por unas palabras de Makoto, ¿de verdad viniste a África? ¿Estás loco?». De inmediato sentí como la ira me consumía, y pensé que estaba loco por siquiera haberla contactado. Cuando estaba a punto de colgar, vi grandes lágrimas resbalando por sus mejillas. Ella sollozó. «¿Cómo puedes tomar tu vida como una broma? ¿Cómo puedes hacerme preocupar así por ti?». De repente me pareció absurdo. Pregunté con incredulidad, «¿Preocuparte por mí? Nuestra relación empezó porque tú me usabas para complacer a tus padres, y yo te usaba como sustituto para consolarme, sin un solo sentimiento verdadero». Ella me interrumpió gritando histérica, «Mentira. ¿Sabes que aquel día de la cena, cuando salí a buscar a Makoto, en realidad no dejaba de pensar en ti? Tú habías bebido tanto. ¿Cómo ibas a conducir? Tu cámara se rompió». Pregunté a muchas personas. Recorrí todas las tiendas de cámaras de la ciudad para ayudarte a buscar. Todos decían que era demasiado vieja, que ya no existía. Supliqué a amigos en el extranjero. La encontraron y viajé yo misma para traértela. Desapareciste de repente. Me dijeron que habías ido a la RD del Congo. Busqué ese país en internet. Tenía tanto miedo que no podía dormir por las noches. Me hiciste enamorarme de ti, y luego me abandonaste. ¿Cómo pudiste hacerlo? Lloraba desconsoladamente. «Volverás, por favor». Extendió la mano, mostrándome el anillo que yo había tirado. Con una voz suplicante, nos miramos durante largo rato. Al final, de repente sonreí. Le dije, «Freya, ni siquiera me has conocido de verdad. ¿Cómo puedes decir que me quieres?». Y añadí, «¿Quién es Makoto para mí? ¿Quién eres tú?».
¿Cómo podrían sus palabras hacerme abandonar mi país? He regresado solo porque la persona que amo está aquí. Sus pupilas se contrajeron. Barrió con dolor todas las cosas de la mesa. Gritó con voz aguda, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Colgué la videollamada con frialdad. Dije, no necesitas saberlo. Capítulo 36. Volví a empezar mi trabajo como periodista. Después de 3 años. La situación aquí era incluso peor que antes. Las zonas controladas por los grupos armados se habían expandido a un nivel sin precedentes. La crisis alimentaria, la epidemia de cólera, la violencia sexual y los secuestros surgían sin cesar. Este lugar parecía ya una tierra abandonada por Dios. Cada día presenciaba escenas como si fueran del infierno, y me preguntaba, ¿todo lo que hacemos realmente tiene algún sentido? Para mí, parecía que solo estaba registrando el ciclo de tragedias. El mundo veía el sufrimiento aquí, pero luego ¿qué? Y para Médicos Sin Fronteras, ¿su ayuda era realmente mantener la esperanza o simplemente prolongar el dolor? Nadie podía decir con certeza si seguir viviendo en un lugar así era una suerte o una desgracia. Meses después, Hassan me dijo que había encontrado a 5 de aquellos niños. Entre ellos estaban Omar y Laila. Ese día habían logrado escapar, y después lograron contactar con sus familiares. Ahora vivían en casa de unos parientes. Esa noticia levantó el ánimo de todos. Corrí a verlos. El coche apenas había llegado al lugar donde habíamos quedado. Cuando Laila salió corriendo hacia mí, saltó a mis brazos, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo, «Por fin has venido». Había crecido mucho, convertida ya en una jovencita. Miró ansiosa hacia el coche y me preguntó, «¿Y la doctora? ¿Por qué no vino con usted?». Me detuve y respondí, ella tenía otros asuntos. Laila inmediatamente entrelazó los dedos con nerviosismo y dijo, «¿Le pasó algo?». Los niños que han enfrentado la muerte son especialmente sensibles a este tipo de respuestas ambiguas. Negué con firmeza. Le dije, no le pasó nada. Mira, te lo enseño. Revisé mi teléfono, pero me di cuenta de que no tenía fotos de Lucía, porque no me atrevía a mirarlas. Al volver a mi país, las guardé todas en la computadora. Al final, solo encontré una foto de Freya. Ella vestía de blanco, leyendo una historia clínica bajo la cálida luz amarillenta de una lámpara. Realmente se parecía mucho a Lucía. Laila vio la foto, por fin lo creyó, y saltaba de alegría. Tiró de la mano de su hermano y dijo, «Yo también quiero ser doctora en el futuro». Los otros niños se unieron diciendo, «Yo también, yo quiero curar a los enfermos y salvar vidas». Les acaricié la cabeza y pregunté al chico que había permanecido en silencio, «¿Y tú, Omar? ¿Qué quieres ser?». Omar miró de reojo la cámara que colgaba de mi pecho y dijo con algo de timidez, «Quiero ser periodista». Me quedé sorprendido. Él continuó, «También quiero, como tú, mostrarle al mundo a aquellos que sufren. Si ellos pudieran ser vistos, tal vez alguien querría tenderles una mano. Si Lucía aún estuviera, seguro que estaría feliz». Las semillas que sin querer habíamos sembrado, poco a poco habían comenzado a germinar. Antes de irme, le entregué a Omar mi cámara compacta, y a Laila y a los demás niños les di el estetoscopio y los libros que Lucía había dejado. Estaban tan emocionados que sus mejillas se sonrojaron, hasta que el coche se alejó. Siguieron de pie junto al camino, agitando las manos con todas sus fuerzas, sonriendo con gran brillo. Pensé que tal vez sí tenía sentido. La fuerza individual es pequeña, incapaz de cambiar la situación, pero puede encender en otros la expectativa hacia el futuro. Esos niños, aunque rodeados de cicatrices, aún anhelaban levantar con sus propias manos un hermoso mañana. Como decía Lucía, donde hay expectativa, hay esperanza. Pasaron algunos meses más. Mi plan de encontrar el cuerpo de Lucía no tuvo ningún resultado. Fui muchas veces a aquel bosque, pero en ese momento era de noche, y yo no sabía en qué dirección había corrido realmente. Al final, solo pude rendirme. Comencé a organizar las fotos del pasado. Fui registrando la historia de Lucía, poco a poco, en mi cuenta de Instagram. Muchos detalles. Después de 3 años, ya estaban borrosos. Al principio solo tenía miedo de que, con el paso del tiempo, olvidara aún más. Por eso empecé a escribir este registro, pero no esperaba que los textos se hicieran virales. Miles de comentarios inundaron la página, queriendo saber más sobre su historia. Alguien escribió, ese instinto de cultivar la tierra, grabado en los huesos de los chinos, logra sacar un jardín en cualquier lugar. Uno de sus antiguos pacientes la reconoció y comentó, la doctora Liu era realmente maravillosa. Mi madre ya estaba un poco confundida cuando enfermó, pero cada vez que ella hablaba con ella, jamás mostró impaciencia.
De esos comentarios fui reconstruyendo la imagen de cómo era Lucía en los días en que aún no nos habíamos encontrado. No pasó mucho tiempo hasta que recibí una videollamada de Freya. Ella me envió una captura de pantalla de mi Instagram y preguntó: ¿Eres tú? Lo admití sin reservas. Sí, con la mirada amarga. Dijo: ¿Así que de quién hablabas? Era de mi hermana. Así es. Ella murmuró: debería haberlo imaginado. Con razón siempre me mirabas de esa forma. Yo pensaba que realmente me amabas. Agachó la cabeza con desolación. Preguntó: ¿y mi hermana? ¿Está bien ahora? Yo aún no había escrito esa parte de la historia, así que ella no lo sabía. Respondí con frialdad: no está bien. Murió hace 3 años. El teléfono se le resbaló de la mano a Freya. Se estrelló contra el suelo con fuerza. Pasó un largo rato antes de que la imagen volviera. Temblorosa. Ella estaba al borde del colapso. Freya sollozó: ¿está muerta? ¿Por qué no lo supe? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo pregunté: ¿qué crees? Y con sarcasmo añadí: en todos estos años, ¿alguna vez alguien en tu familia se preocupó por ella? Freya temblaba violentamente, demasiado culpable como para mirarme a los ojos. La primera vez que conocí a los padres de Freya, probé a preguntar si tenía más hermanos o hermanas. Sus padres hicieron un gesto despectivo con la mano: no. Y Freya dijo: antes tenía una, pero mejor considérala muerta. Le pregunté qué significaba eso. Ella, de manera extraña, se enojó conmigo y contestó con mal humor: en esta casa, está prohibido mencionarla. Freya odiaba a Lucía. Odiaba que hubiera huido de ese hogar, dejándola convertida en la nueva víctima. Y sus padres la odiaban aún más. Odiaban que, siendo su hija, no pudieran controlarla. Así que, ¿cómo podía yo decírselo? Levanté la cabeza y dije: deja de fingir lástima. ¿Para quién estás actuando? ¿De verdad crees que Lucía vino a un lugar como este por casualidad? Fueron ustedes quienes la obligaron. Freya colgó la llamada con desesperación. Capítulo 37. A los pocos días, los padres de Freya vinieron a buscarme. Dijeron que Freya había desaparecido. Supe entonces que ese día Freya había regresado a casa destrozándolo todo. Decía que todo era culpa de sus padres, que si no hubieran presionado a Lucía, ella no se habría ido tan lejos, no me habría conocido a mí, y no habría muerto, y que, por la represión en casa, ella misma se había enamorado del indómito Makoto, y por eso llegó a este punto conmigo. Todo estaba encadenado. Un asunto llevaba al siguiente. No tenía solución. Después, Freya presentó su renuncia en el hospital y desapareció. 2 padres entrados en años lloraban y aullaban hasta casi quedarse sin aliento. ¿Cómo pueden echarnos la culpa por lo de Lucía? Como padres solo queríamos que nuestra hija se casara bien. ¿Acaso eso está mal? Le dijimos que se quedara tranquila en el hospital y que se casara con una buena familia, pero ella no nos hizo caso. Mira ahora, ya no está, se lo buscó ella misma. ¿Cómo puede Freya enfadarse con nosotros por esto? Al fin y al cabo, somos sus padres. Te lo suplicamos. Hazla volver. Ya hemos perdido a una hija. No podemos perder otra. No pude soportarlo más y grité con furia: lárguense. No merecen ser padres. Estaba destrozado, dando vueltas sin rumbo. Volví a aquel bosque. Me senté debajo de un árbol grande y miré las manchas de luz en el suelo. Abracé mis rodillas. Aunque Lucía solo me había hablado una vez, podía suponer cuánto había sufrido en ese hogar. En el formulario de contactos de emergencia de Médicos Sin Fronteras, al principio apareció el nombre de su compañero. Más tarde lo cambiaron por el mío. No quería que su familia supiera si algo le ocurría. Sin embargo, de una familia tan destrozada había nacido alguien tan amable y dulce como ella. Pensar en eso me llenó de tristeza otra vez. Capítulo 38. Una ráfaga de viento pasó. Algo duro cayó del árbol y me dio directamente en la frente. Aullé, jadeando. Recogí el objeto para ver qué era. Era una placa identificativa. Mucha gente que trabaja en zonas de guerra lleva esto para facilitar la identificación si mueren. Pensé que sería de algún soldado, pero al darle la vuelta, vi grabado: Lucía Liu. Salté de inmediato. Froté las letras una y otra vez. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía su placa aquí? Al mirar alrededor, noté que el árbol contra el que me había apoyado era distinto de los demás. Era mucho más alto, con hojas onduladas de un verde oscuro, y la tierra alrededor de sus raíces estaba ennegrecida. De repente lo comprendí. Empecé a cavar en la tierra con las manos. Frenético. La tierra y la sangre se me metieron bajo las uñas. Al excavar, apareció un hueso blanqueado. En ese momento rompí a llorar desconsoladamente. Busqué herramientas y saqué los restos que las raíces habían enredado.
En la tierra hallé también fragmentos de la bata blanca que llevaba aquel día. Era Lucía. La había encontrado. Alguien quizá la enterró apresuradamente allí. La placa, por casualidad, había quedado envuelta por las raíces del árbol y ahora había vuelto a ver la luz. Hoy, sentado bajo ese árbol, la placa se desprendió y cayó justo donde yo estaba, como si ella hubiera visto que yo la extrañaba, como si me picara la frente con un gesto para decirme, alégrate, no te enfades por quien no lo merece. Eso ya pasó. Apreté su cráneo entre los brazos con manos temblorosas y dije, está bien, vamos a casa, volvamos a casa. Capítulo 39. Pedí unas vacaciones y llevé sus cenizas de regreso a nuestro país, para enterrarlas junto a mi madre, ya que su verdadera familia no la quería. Yo sería su familia. El día del entierro, me encontré con Freya. Había adelgazado mucho, y sostenía 2 ramos de crisantemos blancos. Los depositó ante la tumba de mi madre y de Lucía. Dijo que ya sabía toda la verdad. Me mostró un video de disculpas publicado en las redes. Era de Makoto. Se disculpaba conmigo y con otras personas a las que había engañado. Confesó que nunca había viajado por el mundo, que en realidad siempre había estado en Pekín, porque pensaba que ese personaje inventado haría que Freya no pudiera olvidarlo. Así que había mentido a todos. Y la forma en que me había tratado fue solo por celos de que yo realmente fuera a casarme con Freya. Después de ver el video, Freya llamó a Makoto delante de mí. Él, con tono ansioso, dijo, Freya, ya hice la disculpa que me pediste. Me están destrozando a insultos. Ahora deberías perdonarme, ¿verdad? Y eso que dijiste de que estabas dispuesta a casarte conmigo, ¿era cierto? No. Freya respondió fríamente. No, no me casaré contigo. Tú me engañaste. Y yo también te engañé. Estamos a mano. Te pedí disculparte solo porque le fallaste a Jorge. De ahora en adelante, no volvamos a vernos nunca más. Colgó la llamada, lo bloqueó, y se volvió hacia mí para decir, lo de la cámara. Lo siento, no sabía que era una reliquia de tu madre. Me reí con frialdad. No tienes que disculparte, porque no te voy a perdonar. El daño irreparable ya estaba hecho. ¿Qué valor podía tener una disculpa sin fuerza? Con el semblante sombrío, dijo además, también le fallé a mi hermana, cuando recién se fue. Me buscó muchas veces, pero yo siempre la culpaba, la insultaba. En el fondo sabía que no era culpa suya que mis padres me obligaran a romper con Makoto. Pero yo no tuve el valor de escapar. Y la envidiaba. Se quedó mirando fijamente la lápida de Lucía. Dijo, si no hubiera sido tan cobarde, si la hubiera seguido en aquel entonces, tal vez habríamos podido encontrarte juntos. Respondí con indiferencia. En el mundo no hay remedio para el arrepentimiento. Los supuestos no tienen sentido. Yo amo a Lucía, solo a ella. Freya se levantó y suspiró suavemente. Dijo, tal vez algún día yo también me una a Médicos Sin Fronteras. Para compensar mis propios remordimientos. Fruncí el ceño. Iba a decir que daba igual, que al fin y al cabo era su elección, pero de pronto recordé algo. Le dije, alguien me dijo una vez que su hermana menor en realidad no quería ser doctora. Ella esperaba que esa persona pensara bien qué tipo de vida deseaba tener realmente. Freya se quedó helada, como si hubiese caído en recuerdos del pasado, con los ojos completamente enrojecidos. Recogí los 2 ramos de flores. Le dije, a ninguna de las 2 les gustan los crisantemos blancos. No los traigas más. Le devolví las flores y me di la vuelta para marcharme. Éramos como 2 pequeñas embarcaciones arrastradas por la corriente, después de navegar brevemente en la misma dirección. Cada una siguió su propio curso, alejándose hacia extremos opuestos. Capítulo 40. Al salir del cementerio vi a una persona inesperada, mi padre. Aunque pensándolo bien, tenía sentido. Freya debía haber ido a verlo. Por eso supo que aquella cámara era de mi madre. Así que él también sabía que yo había vuelto. Se veía algo viejo, encorvado, temblaba levemente con el viento. Me preguntó, ¿cómo quien quiere agradar? ¿Has comido? Contesté con impaciencia. Habla ya. ¿Qué quieres? Se frotaba las manos nervioso y dijo, ¿podrías volver a casa por un tiempo? Respondí, ¿no decías que ya era mayor y que no volviera más? ¿No era eso lo que querías? ¿No te quedaste satisfecho con que me fuera y me quedara fuera? ¿Y ahora quieres que regrese? Él bajó la mirada y murmuró, tu hermano está enfermo, tiene cáncer. Me quedé momentáneamente atónito. Continuó, no tengo más recursos. Hemos vendido todo lo que se podía vender en la casa. Eres su hermano mayor, ¿podrías ayudarlo? Su rostro estaba afligido. Dijo, sé que me odias, pero no fui yo quien quiso echarte. Eres mi hijo. ¿Cómo podría renunciar a ti? Tengo mis razones. Respondí, lo sé. Me miró fijamente, aturdido.
El día que recibí la carta de aceptación me sentí feliz. Por fin podría continuar el legado de mi madre, estudiar periodismo y ser reportero. Corrí a casa para contarle la buena noticia a mi padre, pero lo escuché discutir con mi tía en la cocina. Mi tía dijo, dentro de unos años Víctor también irá a la universidad. ¿Cómo vamos a pagar por los dos? ¿No es suficiente que ya lo hayamos criado hasta la adultez? Diego, piénsalo bien. Esta casa puede tenerlo a él sin mí, o a mí sin él. Cerré la puerta con cuidado y me escabullí a la calle. Me senté solo toda la tarde. Pasé las vacaciones inquieto, esperando esa decisión final. Al incorporarme, mi corazón se desplomó y se rompió por completo. Le dije con cara pétrea, elegiste sacrificarme porque temías que la frágil casa que habías rehecho volviera a derrumbarse. Por más que te doliera, me echaste. Intentó decir algo más, pero lo interrumpí. Te entiendo. Claro que te entiendo, pero solo te entiendo. Por eso elijo ponerme en mi lugar. Tú también deberías entender. Para mí, no eres un padre competente. Eres un padre que ha fallado. Saqué el teléfono y miré el saldo en mi cuenta bancaria. En estos años, de forma intermitente, él había transferido algo de dinero a mi tarjeta. Hasta ahora había un poco más de 320,000. Dije, quizá todavía fantaseas con que al menos te devuelva el dinero que me diste, pero me lo quedo con la conciencia tranquila, porque es dinero que me debías y que también me corresponde. Añadí, no vuelvas a buscarme. Capítulo 41. Al salir del restaurante, de pronto sentí una ligereza inmensa. Las cargas que me habían pesado en el pecho se desvanecieron una a una. Di un giro con los pies y fui a la floristería donde Lucía le había comprado a mi madre la ave del paraíso. La dueña me reconoció, pero la tienda estaba casi vacía. Estaba subiendo las macetas vacías a un camión. Pregunté, ¿a dónde las llevan? Ella sonrió, cerramos el negocio. Queremos probar otra cosa. Me quedé un instante en silencio y dije, está bien, con las últimas flores del local, lirio de los valles, jacintos y unas ramas de olivo, me hizo un ramo. Dijo, que podamos abrazar todos una nueva vida. Nos abrazamos, aferrándonos a la despedida. De camino a casa, el cielo se tintó de nubes rosadas. La puesta bañaba todo de oro. Me detuve a contemplarlo un rato. De repente sonó el teléfono, era el jefe de la cadena. Su voz sonaba algo apresurada. Jorge, puede que tengas que terminar tus vacaciones antes de lo previsto. Pregunté, ¿qué ha pasado? Me envió una noticia, escalada del conflicto, explosiones en varias zonas. Dijo, la emisora cree que tienes experiencia. Lo interrumpí y dije, voy. Saqué del cuello la placa con el nombre de Lucía y la besé con suavidad. Pensé que no habría otra respuesta. Allí donde el humo de la guerra se eleva, ese será nuestro rumbo. Siempre deseamos que, para todas las personas del mundo, por profundas que sean las tinieblas, siempre exista una luz de estrellas que buscar. Extra capítulo 1. El diario de Jorge llegó a su fin en Internet. Incontables lectores lloraron por el destino de Lucía. De forma espontánea, fueron al cementerio a rendirle homenaje. Incluso los padres que antes nunca aceptaron a esa hija aparecieron en los medios, diciendo lo buena y desinteresada que había sido. Pero pronto los usuarios empezaron a investigar su pasado y sacaron a la luz lo que habían hecho. Fueron inmediatamente repudiados por la gente. Coronas funerarias anónimas llenaron el vestíbulo del edificio donde vivían. Finalmente se mudaron de noche, avergonzados, y nadie supo a dónde fueron. Capítulo 2. ACNUR le concedió a Lucía un reconocimiento póstumo, en homenaje a sus contribuciones destacadas en la protección y ayuda a personas refugiadas. Capítulo 3. Freya no se incorporó a Médicos Sin Fronteras. Compró la floristería junto al cementerio. Las palabras de Jorge la hicieron recordar los días de la infancia en que columpiaba con su hermana en el patio. Entonces su hermana le preguntó qué quería hacer en el futuro. Ella respondió que quería tener una gran floristería. Esa memoria se había perdido en el río del tiempo, hasta que le volvió. Cada año, por muy ocupado que estuviera, Jorge reservaba tiempo para ir al cementerio a visitar a mi madre y a Lucía. Esa era la única ocasión en la que Freya podía volver a encontrarse con él. En los demás momentos, solo podía seguir sus huellas por zonas de conflicto en Medio Oriente y Europa del Este. Contaba los días con devoción, esperando cada encuentro. Aunque Jorge parecía no prestarle atención, a ella le bastaba con verlo de nuevo. Capítulo 4. La reputación de Makoto quedó destruida. Incluso sus antiguos amigos cortaron todo vínculo con él. Lo consideraban un mentiroso que había fabricado su vida y con intenciones mezquinas. Sin salida, Makoto fue a buscar a Freya. Pero descubrió que en sus ojos ya solo existía Jorge. Se había convertido en un bufón completo. Capítulo 5. 2 años después,
El hermano de Jorge falleció. Su madrastra le había arrebatado el hogar. Y ahora él también perdió a su hijo. Ella se divorció del padre de Jorge. La familia de Diego quedó otra vez hecha trizas. Solo que esta vez ni siquiera tenía a su hijo a su lado. Poco después, también falleció. Capítulo 6. Jorge siguió apoyando económicamente a los niños que habían logrado rescatar. Al final, Omar y Laila cumplieron sus sueños. Omar se convirtió en periodista y Laila en doctora. Muchos años después, Jorge recibió el premio Pulitzer de periodismo. En su discurso de aceptación dijo: si no puedes detener la guerra, cuenta la verdad de la guerra al mundo, conviértete en los ojos del mundo.